Estamos de regreso en Matinal. Muchísimas gracias por su sintonía y ahora tenemos el placer de tener a Eddie Olivares aquí en nuestros estudios, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, a quien le vamos a dar la bienvenida. Gracias, contentísimo de estar aquí con ustedes. Bienvenido, doctor. Eddie, en 2 meses y algo de este cuatrenio del presidente Luis Abinader, se ha dado y noto, ¿verdad?, unos ataques feroces a través de las redes y de sectores contra el presidente Abinader y algunos, y veo como que el Partido Revolucionario Moderno tampoco no sale en defensa de Luis Abinader y de su gobierno. Me gustaría que para ver si estoy equivocado en mi apreciación o tú crees que no hay ese respaldo del partido hacia el gobierno. No necesariamente equivocado en cuanto a la apreciación en el tema comunicacional. Además, usted es un maestro en esa materia. Pero siempre es conveniente tener una comunicación efectiva y en el caso del partido siempre conviene que haya una coordinación comunicacional entre gobierno y partido. Es un tema que yo recuerdo que casi todos los gobiernos existe algún nivel de crítica. Yo creo que los partidos de gobierno generalmente se concentran en gobernar algunos funcionarios y entonces son menos participativos en los medios de comunicación. Esa es una situación que se da, pero no existe un divorcio de ninguna manera entre el partido y el gobierno. Hay una compactación siempre, una unidad y además una unidad de propósito, de modo que siempre se desea que la presencia mediática y la reacción frente a los ataques de la oposición tenga una respuesta de los miembros del partido. ¿Tú crees que hay, muchos de los cuales son funcionarios? A nivel de la oposición, pero sobre todo de sectores ligados a la oposición en las redes sociales, que hacen detractaciones del presidente, incluso con epítetos, que yo no lo voy a repetir, claro, creando las condiciones de un mal mayor? ¿Tú crees que eso exista? Bueno, porque la oposición siempre procura generar una sensación de mal gobierno. Es un papel ese es un papel de la oposición. Por supuesto que cuando es una oposición propositiva, se critica, pero a la vez propone. En este caso no es una oposición propositiva, es una oposición muy dura que se hace siempre, y cuando esa oposición se monta en planteamiento de las redes sociales, que casi nunca están bien sustentados, sino que son el producto de la generación de morbo, de situaciones, y eso, montado sobre eso, entonces se hace una oposición, como ocurrió en su momento, que se dijo que el gobierno había otorgado
como 400.000 visas a haitianos, y que un planteamiento de un amigo fue asumido por el presidente Fernández y presentado como inclusive en un artículo que luego fue desmentido y que reflejaba que por el contrario eran 10, 15, 20, qué sé yo, visas. Pero es el tema de comprobar el dato. Este es un tiempo en el que no se comprueba el dato, es un tiempo en el que usted coloca, cualquiera coloca en las redes un invento y se convierte eso en una especie de noticia. Entonces, ahí entonces tiene que existir un mecanismo para rápidamente tratar de desmontar las mentiras que luego se desmontan, pero dejan el de miente que algo queda siempre algo. Pero yo creo que sí, que tiene que haber una mayor presencia, mucho más efectividad, siempre es positiva y creo que eso se va a hacer. Pero al interno del partido, ¿cómo se está manejando el tema de los aspirantes presidenciales? Porque luego de que el presidente anunciara que no se iba definitivamente a reelegir, que iba a cambiar la constitución para ponerle un seguro, hubo una reunión con una serie de aspirantes presidenciales al interno del PRM y no se ha vuelto a escuchar más del tema. Ha habido ciertamente un respeto por parte de los aspirantes a la decisión tomada, al planteamiento que hizo el compañero José Ignacio Paliza ya de manera oficial como partido, para que se respete el artículo 150 de los estatutos, que prohíbe que los aspirantes a cargos de elección popular realicen actividades de pre-campaña antes de los plazos establecidos en la ley. La ley 3318 establece que la pre-campaña se inicia el primer domingo del mes de julio del año anterior al de las elecciones. Es decir, que el 27, será en julio 27, el primer domingo de julio del 2027 que debe iniciar la pre-campaña. Plazo que han quedado un tanto entredicho, porque para empezar el Partido de la Liberación Dominicana en el proceso electoral pasado eligió su candidato con una especie de consulta. ¿Esperaría el PRM hasta el plazo de la ley de partidos para empezar el trabajo de elección de su candidato presidencial al 2028? Sí, tiene que esperar. Recuerda que el PLD lo hizo en los hechos y, por supuesto, violó la ley, pero el órgano electoral no hizo absolutamente nada y los propios... No, al contrario, fue con la anuencia del órgano electoral. El concurso de la Junta y los demás partidos podemos criticar, pero al final de cuentas tampoco se toma ninguna acción. Los partidos no toman en ese tipo de cosas una acción contra los demás partidos, sino que debe ser la autoridad electoral y en ese caso ha sido una tradición la campaña a destiempo. Aquí estamos en campaña desde el día después de la toma de posesión, ha sido así. No ha habido mucho control, hemos mejorado un poco, pero al final en eso no ha habido ningún control. Ha sido mucho más larga la pre-campaña y la campaña que nunca. Entonces, en eso yo espero que en esta ocasión sí hayan controles más efectivos de parte del órgano electoral para evitar la campaña a destiempo. En el caso del PRM hemos planteado que hay que respetar los plazos. Ahora bien, todo el mundo tiene derecho a las aspiraciones son legítimas en cualquier partido y los aspirantes tienen derecho a hacer sus diligencias. Ahora, no convertir esas gestiones detrás del apoyo de su partido
en actividades de campaña. ¿Y se están Eso haciendo está- esas diligencias en el PRM? Eddie. Es que la hacen siempre. En todos los partidos, el que tiene aspiraciones hace sus contactos. Ahora, esos contactos deben ser internos, porque a usted nadie le puede impedir visitar gente, plantearle que usted tiene aspiraciones. Lo que usted no puede es venir aquí a los medios de comunicación, realizar actividades amplias De campaña. que reflejen campaña, sino que usted hace sus diligencias internas, pero sin que eso se convierta en actividad de campaña. Eddie, la unidad en los partidos es preponderante para ganar las elecciones. Y lo hemos visto, por ejemplo, recientemente en el caso, por ejemplo, del PLD, que la falta de unidad, la división, provocó obviamente que perdieran las elecciones en su momento. Pienso que el partido, el PRM, tiene un gran reto luego de haber ganado las elecciones, y es ponerse de acuerdo en su momento para elegir el candidato presidencial y la candidata vicepresidencial. ¿Cómo va a ser el partido, si ha pensado, para mantener esa unidad, esa armonía, que no existan esos pataleos al interno del partido que puede ser perjudicial para las próximas elecciones del 2028? Sí, los partidos todos utilizamos en las elecciones pasadas, ustedes recuerdan muy bien, de alguna manera las encuestas para elegir los candidatos. No es un método de elección, fue una aberración del legislador colocarlo en la ley de partidos, porque las encuestas son métodos de estudio de opinión, pero no de elección. Siempre lo dijimos, y cuando se iba a aprobar nos opusimos y lo dijimos. Pero bueno, esa era una decisión y nadie escucha cuando ya se van a tomar ese tipo de decisiones. Entonces, en las elecciones pasadas fueron una muestra de que los partidos políticos no deben utilizar las encuestas que están en la ley para escoger candidatos. Fue un fracaso en el PRM en lo relativo a los candidatos a diputados, alcaldes que fueron escogidos por encuestas. Fue un fracaso en el Partido de la Liberación Dominicana, menos sentido, porque como partido que estaba en una situación en ese momento de recomposición, y fracasó en Fuerza del Pueblo, donde hubieron críticas terribles a ese proceso. Es decir, lo ideal es que los partidos no escojan mediante encuestas sus candidatos. En el PRM, que fue el único partido que eligió su candidato a través de primarias, el compañero Luis siempre requirió que fuera por primaria. Alguna gente le plantearon, no, pero ir a primaria, y él mantuvo la posición. Pero sin que hubiera que debía una ser real competencia interna. Bueno, pero participó 1,5 millones de personas en un proceso arbitrado por la Junta Central Electoral, que no te pueden decir, bueno, fue que lo abultaron. No, que fueron a votar. Entonces, ese fue un aporte importante del compañero Luis, inclusive, porque tuvo que imponerse para que fuera por primaria. Pero lo curioso fue que a pesar de que el presidente, que corrió efectivamente por primarias, a pesar de que no tenía una competencia real en el partido de algún aspirante que tuviera posibilidad de realmente quedar como candidato, sin embargo a nivel legislativo y a nivel municipal no se utilizó el mecanismo de primarias. Sí, pero él, a pesar de que... Entonces parecería que lo usamos donde no se necesitaba y donde sí se necesitaba se obvió el mecanismo. No, puede ser. Lo que pasa es que él, a pesar de que era, en ese momento estaba muy claro que ganaría amplísimamente, pero él... Y mucha gente le decía, pero exponerse usted a una competencia innecesaria, no, es necesario.
Pero sin embargo, donde era tiene que ser necesario, por no se primaria. hizo. Sí, es verdad. Pero a nivel de, ¿Por qué? de todos los partidos Dio un se excelente hizo, resultado. se hizo por encuesta. Todos los partidos, eso eso es. establecía la ley electoral. Es que es un método que está contemplado en la ley, pero... La ley no manda que sea por encuesta. Pero ¿por qué le vemos valor donde no había un real nivel de competencia y no se impulsó con mayor energía desde el partido en los niveles en que sí había competencia? Sí, la ley tiene un menú de opciones. Sí. Están las primarias, que es lo primero, están asambleas, y finalmente están las encuestas, que es una aberración que hay que quitar de la ley 3318. ¿Hay planes en el PRM de promover una modificación? Eso, claro, tiene que modificarse. ¿Qué habría que modificar? Es una vergüenza que una ley, yo hice cuando eso se aprobó, y yo lo dije aquí y en todas partes, yo me opuse cuando se aprobó la ley de partidos, que se incluyera eso como un mecanismo. Y la gente decía, bueno, pero yo revisé en ese tiempo todas las legislaciones y no existe ninguna legislación en el mundo, en los países democráticos, donde aparezca la encuesta como un mecanismo de elección, porque no lo es. Viola la democracia interna. Ahora bien, lo que usted señalaba muy bien, debió hacerse en el nivel congresual, debió hacerse en el nivel municipal. Nosotros lo hicimos en solo 2 demarcaciones, que fue Santo Domingo Este, y dio un excelente resultado, y Santo Domingo Oeste. Los partidos le temen casi siempre a las votaciones universales, ya sea a través de primarias cerradas o semiabiertas. Siempre hay un temor porque entienden que se van a generar situaciones y es lo contrario. Nunca ocurre ningún tipo de inconveniente. Entonces, ahora los partidos están conscientes, el liderazgo está consciente de que no se debe usar ese método. En el PRM, el que quiera aspirar en las elecciones del 2028 tendrá que prepararse para todo será ganar por primaria, convicción primaria. por primaria, el voto universal de los PRMistas. El que quiera aspirar tiene que buscar el voto allá en la base del partido. ¿Y los plazos de la ley funcionan? ¿De la ley de partidos? Para el caso de, bueno, excepto porque la premisa de la ley de partidos es que se puede construir la campaña incluso de los candidatos presidenciales en apenas 6 meses. Sí, lo que pasa es que el propósito ha sido que las precampañas se hagan en 3 meses y entonces inmediatamente concluye la precampaña y ya se proclaman los candidatos. Se inicia entonces, se hace la proclama para el inicio de la campaña electoral. Entonces la combinación de los 3 meses de la precampaña con 3 meses de campaña da 6 meses. Entonces ese era el propósito. Ahora, en los hechos no se ha respetado ese plazo y los partidos se mantienen en campaña todo el tiempo, los candidatos, y se convierten en precandidatos fuera del plazo establecido, y en ese sentido el órgano electoral tiene un reto en esta ocasión para procurar que se respeten en la medida de lo posible esos plazos y no ocurran situaciones como la que usted señalaba anteriormente, de partidos que en los hechos, de hecho, escogen el candidato presidencial cuando le da la gana, y sin embargo, aunque lo formalizan entonces dentro del plazo, pero es una violación de todas maneras a la ley. En el caso de, hay sectores, no sé cuáles son esos sectores, sí, pero son abogados, que sometieron una inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional a la reforma que hizo a la Constitución de la República y que fue proclamada por el presidente Luis Abinader. ¿Quiénes están detrás de esto? ¿Tú conoces en detalle? No, lo que pasa es que siempre en toda reforma, o en casi todas,
hay personas que elevan recursos de inconstitucionalidad. En ese sentido, no es extraño que haya ocurrido, y bueno, es un derecho que tiene cualquier ciudadano de hacerlo. El Tribunal Constitucional tendrá que fallar, y hay que verlo como parte del funcionamiento normal de la democracia y de las instituciones. Ya esa tarea es del Tribunal Constitucional, y equivocado o no, ese es un derecho que tienen los que lo han hecho. Eddie, Y nosotros lo respetamos. en la República Dominicana se suspendió recientemente la actividad de una empresa llamada WorldCoin, que se dedica a pagar por la obtención de información de datos. La Junta Central Electoral anunció recientemente que tomará acciones contra empresas dedicadas a ese tipo de acciones por ser ilegal, y porque es una acción que es jurisprudencia del mismo organismo de carácter electoral. Me gustaría saber si conoce esta información y qué te parece. No conozco a profundidad el argumento de la Junta Central Electoral, pero tiene como una de sus competencias el registro civil, que implica tener datos y la cédula de identidad. Entonces, la combinación de la cédula de identidad con el registro civil hace que la Junta Central Electoral, que es la que dirige esas dos instituciones, tenga esa competencia exclusiva en el país. Eso implica, y fue un paso de avance importantísimo. Bueno, yo estaba en la Junta cuando avanzamos mucho el tema de los datos biométricos, que ya desde el principio de este siglo ya se habían licitado para los datos biométricos, que han tenido un gran éxito. La base de datos biométricos de la Junta Central Electoral tiene un valor y un nivel de funcionamiento excelente. Muchos de los crímenes que se han descubierto aquí han tenido el aporte de los datos, la base de datos de la Junta Central Electoral, y además eso ha garantizado que tanto la cédula de identidad, que antes se vulneraba permanentemente, como el propio registro civil, las actas de nacimiento, matrimonio, defunción, que tengan mucha seguridad. Y es una base de datos que es una columna vertebral para nuestro país. En ese sentido, la Junta tiene que, por supuesto, cuidar que funcione. Este es un tiempo del tema de la criptomoneda, que ha sido el mecanismo, según lo que he visto, para tratar de alguna manera pagar el derecho por parte de esas organizaciones a utilizar datos biométricos fundamentales, como el iris de los ojos, que también la Junta Central tiene los mecanismos, y por supuesto las huellas dactilares, pero ya los ojos son el medio más efectivo para los datos biométricos, pero en sentido general, a profundidad, no puedo irme más allá. Como vicepresidente, es importante, sí, que todo lo que tiene que ver con datos biométricos, la Junta intervenga. Es importante. Como vicepresidente del PRM, hay dos temas en el Congreso y que son reclamados en el caso de legisladores y de la propia sociedad. Hablan de que se apruebe el Código Penal, y que ha estado ahí patinando, y en el caso ahora del Código Laboral. ¿Tienen instrucciones los legisladores del PRM de votar
a favor en el caso de ambos proyectos que están. Sí. Bueno, no intrusiones. Al final yo creo que tenemos que respetar siempre que los legisladores no tienen un mandato imperativo, es decir, que deben cumplir las órdenes estrictas de los partidos políticos, de los que forman parte, pero sí el Congreso tiene el propósito de ser productivo, un Congreso productivo porque hay una mora importantísima que viene desde la reforma constitucional del 2010, con leyes complementarias, muchas de ellas que no son textos muy grandes, pero que se descuidaron, no se han hecho, y que este Congreso tiene el deber de procurar avanzar hasta superar ese déficit de productividad que se ha tenido en estos años, y están también las que se derivan de la propia reforma reciente de la Constitución, más 10 leyes importantísimas para actualizar el país. Ya se han ido aprobando algunas, pero el Código Laboral necesita ya ser actualizado para solo el teletrabajo. Ya te indica que debe avanzarse para que esté en la legislación, para mencionar un tema. De modo que sí es importante que se haga, y el Código Penal es una vergüenza para el país que tengamos un código del 1889, un código napoleónico que cuando se adoptó aquí ya Francia lo había aplicado durante 50 años, y en ese sentido es importante que finalmente se haga. Ha sido una irresponsabilidad del liderazgo político ya hace años y del propio Congreso no haber aprobado hace años un código penal que debió hacerse en el momento que se aprobó el Código Procesal. El PRM tiene una clara mayoría ahora. Pero él... El PRM tiene la mayoría congresual ahora. Sí, para pero hacerlo. no es solo de mayoría, es que debió aprobarse sin importar que un partido tuviera mayoría. ¿Va el PRM a encargarse de bajar una línea para que se apruebe el Código Penal? El Código Penal debe ser aprobado. Es que el Congreso Nacional tiene que aprobarlo ya. Pero el PRM no se va a una meter. decisión. Un Congreso no puede estar rehuyendo la responsabilidad en cuanto a las decisiones, y tampoco se complace a la unanimidad. Usted tiene que tomar decisión sobre la base de temas que sean complejos. Usted no puede rehuir la responsabilidad de tomar decisiones. Pero la decisión en este momento está en manos del PRM. El código está en manos del país, porque estuvo 16 años igualito el PLD. Durante 16 años, 12 de 16, el PLD tuvo el control absoluto de todo. Pero estamos Entonces, donde estamos, doctor. La pregunta es si el PRM va a asumir esa responsabilidad a la que es que usted se tiene que refiere. asumirla. Hay una decisión y el partido... Porque lo ha asumido con otros temas. Si Sí. baja líneas claras con otros temas, con el Código Penal no. Se asume la decisión que hay, y los congresistas la tienen, es la de ser un Congreso productivo. Aprobar las leyes que están pendientes, y esa es la principal. ¿Un mandato genérico es que esa es tiene? la principal. Pero es genérico el mandato, entonces ¿no se piensa dar una instrucción de que el PRM se encargue de aprobar en el Congreso el Código Penal? Es que no es el PRM, es el Congreso Nacional, en el que Fuerza del Pueblo tiene integrantes, el Partido de la Liberación Dominicana. Una mayoría, una minoría que ahora mismo es pero- casi irrelevante pero para la no aprobación de un proyecto. Sí, pero no importa, participan. Si solamente es el que tiene mayoría, entonces los otros no tendrían razón ni siquiera de ir al Congreso. Entonces, aunque usted sea usted solo, usted es una voz importante, trascendente. O sea,
la mayoría mecánica. Pero la principal voz, que es la del PRM, ¿no va a dar una instrucción a sus legisladores de que se apruebe el Código Penal como sí lo han hecho con otros temas? No, es que ¿en cuáles temas? No hay instrucciones en ese sentido. El Congreso tiene que cumplir. Y esa ley, yo soy el vicepresidente del PRM. El criterio del partido es que debe ser aprobada. Y en ese sentido, ya ese trabajo no nos corresponde a nosotros. Ese trabajo le corresponde a los legisladores y a todos. Y en ese sentido, ese código ya debe ser aprobado de la manera que decidan ellos, pero debe ser aprobado. Lo otro es una irresponsabilidad no hacerlo. Bueno. Y en ese sentido, esperamos que dentro de esa gran carga de trabajo que tiene el Congreso Nacional, Ricardo de los Santos, que es el presidente del Senado, que está profundamente comprometido también, ha sido un excelente presidente, y el compañero Alfredo Pacheco, sí. que es el veteranísimo presidente de la Cámara de Diputados. Ellos dos, conjuntamente con los voceros de los partidos y todos los integrantes, tienen ese compromiso, y yo estoy absolutamente convencido de que tendremos un código penal ya pronto. Hay que trabajar el código civil también para finalmente tener un código civil de este siglo. Es decir, que tiene que ser un Congreso productivo, ese es el compromiso, y superar esa mora que se generó durante los últimos 16 años antes de que en el 20 llegáramos al poder. Bueno, muchas gracias, Eddie, muchas gracias. Despedimos al doctor Eddie Olivares, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno. De esta forma, señores, llegamos al final de la entrega.